la anterior clase nos quedamos en deducción natural. Deducción natural es un tema bastante importante. Siempre va a entrar un ejercicio de este en su segundo parcial. ¿Ok? Entonces hicimos unos pequeños ejemplitos, unos cuantos de soluciones de exámenes. Y vamos a seguir haciendo deducción natural, ¿ok? Vamos a seguir utilizando esas reglas que les he mostrado. Estos son ejercicios de su texto, ¿ok? Entonces, los resolví. Y vamos a ver cómo podemos aplicar estas reglitas, ¿ok? Bien. No sé si alguien tiene alguna duda de la anterior clase. Yo creo que no. Sí, creo que no. Ya. Entonces, empecemos. Esta es la deducción que nos dan para resolver, ¿ok? Es el inciso A. En su texto hay bastantes ejercicios, por cierto, y esos los pueden estar resolviendo. Y así comparamos al momento de que, después de que yo los resuelva, ¿ok? Bien, entonces tenemos como premisas esas tres premisas. Tenemos esas tres premisas y lo que empezamos a hacer es, por donde yo he empezado, es por hacer una contraposición en la premisa 3. ¿Ok? Sabemos que contraposición es parte de las reglas derivadas de deducción natural. ¿Ok? Entonces se puede usar, ¿bien? Ok, entonces hicimos contraposición, luego usamos interdefinición en la premisa 2, ¿sí? Y nos queda de esta manera. Interdefinición también es una regla derivada, ¿sí? Bien, luego por regla de eliminación de la conjunción, que saben que esa no es una regla derivada, es una de las reglas de las óritas. Obtenemos P y obtenemos R, ¿sí? En la premisa 5. Ok, entonces luego realizamos interdefinición nuevamente en la premisa 1, ¿ok? Y el conectivo principal va a ser la disyunción, ¿sí? Creo que eso está bastante comprensible. Entonces, en la premisa 9, tomamos una parte, ¿ok? Ya que el conectivo principal es la disyunción, una parte de esta fórmula, la izquierda, como premisa auxiliar, ¿ok? Entonces, ¿qué dijimos de la regla de eliminación de la disyunción? Que a partir de cada una de las premisas, tanto de la izquierda como de la derecha, tenemos que llegar a la conclusión, ¿cierto? Entonces, por Morgan, yo distribuí esta negación en esta premisa auxiliar y luego, por regla de eliminación de la conjunción, obtuve negación de P, ¿sí? Luego le añadí la premisa P, la número 6, que anteriormente tocamos. Entonces, aquí tengo una contradicción, ¿cierto? Entonces, por ese Q he llegado a T. ¿Se entiende? Cuando tengo una fórmula y su contradicción, puede surgir una nueva fórmula. Entonces, por ese Q he llegado a T. ¿Ok? Bien, ya he solucionado la parte de la premisa izquierda, de la fórmula de izquierda, de la disyunción. ¿Ok? Entonces, luego me toca llegar a partir de R y S a T. ¿Bien? Entonces, R y S se convierte en una premisa auxiliar. ¿Bien? Tomo S por regla de eliminación de la conjunción en la premisa número 14. Luego, añado P a S por regla de introducción de la conjunción nuevamente con la premisa número 6. ¿Ok? Eso se puede hacer.
¿ok? Las premisas auxiliares son las que sabemos que no se pueden reutilizar. Tienen un tiempo de vida, ¿cierto? Entonces, las premisas, estas premisas sí, ¿ok? Bien, entonces a partir de P y S, realizo, ¿dónde estamos? Acá ya, en 16, ¿cierto? Por regla de introducción a la conjunción entre 6 y 15. Luego tengo T, por regla de eliminación de la implicación, entre 4, ¿ok? Acá, se pueden fijar, acá, 4 y 16. Aquí me falta poner 16. Bien, y 16. ¿Sí? He llegado a T a partir de la regla de eliminación de la implicación, que es como un modus ponens, ya lo hablamos, ¿cierto? Y finalmente tengo T por regla de eliminación de la disyunción desde 8, ¿ok? Desde 8 acá. Antes de introducirnos a la premisa auxiliar, la última fórmula con la que hemos trabajado, ¿sí? La notación es así, desde 8. Esto podría ser todo esto, ¿ok? 1, 2, 3, pero eso no es necesario. Entonces, la última fórmula, la última premisa, antes de empezar con las premisas auxiliares, desde 8, luego, cuando empezamos con las premisas auxiliares, hasta que llegamos a la conclusión, 9 a 13, luego la segunda premisa auxiliar, 14 y a la conclusión, a 17. ¿Sí? Esta ha sido una resolución bastante larga. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo una duda. Perdón. En el número 13 sacó T como conclusión porque en el 12 hay contradicción, ¿no es cierto? Sí. Pero cuando se usa la regla de implicación, la conclusión no debería estar negada. En el 13. La regla de implicación. No, cuando se usa la regla de introducción de conjunción, sí, cuando se usa la regla de introducción de conjunción, de la conjunción, en el número 13 no debería estar negado, ya que hay contradicción. En el 13 no hemos usado la regla de conjunción. ¿Y A ver, el SQ qué significa entonces? ya. ¿Tienes tus reglas de deducción natural, las reglas derivadas de deducción natural en Sí, tu... sí, Ya, sí. ajá, ya. Entonces, a ver, ahí está el SQ. Ya. Busca el SQ. Justamente el SQ no tengo, por eso pregunto. Ya, qué raro. Qué raro, porque su texto digital es una copia de mi texto físico. Bien, entonces el SQ es esta. Es este teorema, ¿ok? Le vamos a decir teorema. Nos dice que si tenemos una contradicción, podemos llegar a una fórmula cualquiera, ¿sí? Este es el SQ. Eso es lo que hemos usado en la número 13. Bueno, en la número 12, ¿sí? Para llegar a la número 13. El SQ también, si más no recuerdo, se podía usar en álgebra de proposiciones, ¿sí? No sé si alguien la ha usado para que nos diga que, a ver, déjeme buscar. Ex contradicción. Sí, también estaba esa regla presente en álgebra de proposiciones. Y es una regla también derivada de deducción natural. Esa regla es la que hemos usado en la premisa número 12 para llegar a la 13.
¿Se entiende? Sí, gracias, Sam, sí. Ok. ¿Alguna otra duda más? No sé, a veces me escriben al chat. Ya, no hay dudas entonces. Bien, continuemos. Ya, este es el inciso J de su texto. ¿Ok? Bien, entonces nos da esta deducción que siempre está separada por comas. Entonces tenemos esta primera premisa, esta segunda premisa y esta es nuestra conclusión. ¿Ok? Entonces, estas dos son nuestras premisas. ¿Por dónde hemos empezado? Yo he empezado por realizar interdefinición en la premisa 1. ¿Ok? Interdefinición en 1. Luego, he usado el mismo método de regla de eliminación de la disyunción, ¿sí? Y he tomado la parte izquierda de nuestra fórmula, ¿sí? Donde el conectivo principal es la disyunción y siempre tenemos que asegurarnos de qué es la disyunción, ¿sí? Son muy importantes estos signos, es muy importante agrupar bien. Entonces, en la premisa auxiliar he realizado interdefinición, nos queda así. Luego he realizado Morgan, ¿sí? He distribuido la negación a partir de Morgan. Y luego me he quedado con S por regla de eliminación de la conjunción en 6, ¿sí? Entonces, a partir de S he llegado a mi conclusión, que sería SOR por regla de introducción de la disyunción, ¿sí? En 7. Sabemos que esto es válido, ¿cierto? Y no se necesita ningún requisito como en las otras reglas. Entonces ya he llegado a mi conclusión a partir de del lado izquierdo de mi fórmula en la que estoy usando la regla de eliminación de la disyunción. ¿Ok? Entonces, luego, ¿qué nos queda? Nos queda llegar a nuestra conclusión a partir de la derecha, ¿cierto? Entonces, tomamos la parte de la derecha de nuestra fórmula como una premisa auxiliar. Tomamos P por regla de eliminación de la conjunción. Y luego, nuevamente, acá tenemos una premisa, ¿ok? ¿Sí? Tenemos una premisa, junto con P, tenemos P y negación de P por regla de introducción de la conjunción, ¿sí? Entre 10, esto, y 2, que es nuestra premisa, ¿no ve? Bien, y finalmente llego a S por el SQ, el mismo que hemos utilizado antes, en 11, ¿sí? Y a ese le añado R por regla de introducción de la disyunción entre 12 en 12, ¿ok? Y finalmente hemos llegado a la conclusión por la regla de eliminación de la disyunción desde 3, que es todo esto. Empezamos con la premisa auxiliar, 4 hasta 8, ¿sí? 9 hasta 13. ¿Sí? Esto básicamente lo hemos resuelto casi de la misma manera que esta fórmula, deducción, ¿ok? Es lo mismo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Ok, entonces sigamos. Bien. Bien, acá tenemos otro ejercicio que este estaba más interesante, más fácil. ¿Ok? Ya, entonces tenemos 3 premisas. Negación de A implica B. Acá están nuestras 3 premisas y nuestra conclusión es C. ¿Ok? Entonces, a partir de... empezamos por la premisa 3, ¿sí? Donde hemos usado interdefinición y este es el resultado.
Luego hemos usado Morgan y hemos distribuido la negación. Hemos obtenido la parte de izquierda de esta fórmula cuyo conectivo principal es la conjunción y tenemos negación de B. A partir de negación, luego hemos usado contradicción en 1, ¿sí? Que es donde cambiamos, el antecedente se vuelve consecuente, el consecuente se vuelve el antecedente, pero negados, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, hemos realizado la regla de eliminación de la implicación entre 7, que es esto, y 6, ¿sí? Que es básicamente el modus ponens, ¿sí? Eso lo conocemos muy bien, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, ¿dónde estamos? Entre 7 y 6. Acá, acá, acá. Y hemos obtenido A, ¿sí? Entonces, con A, realizamos un Toledo ponens entre 2 y 8. Acá está. Acá está. Si tenemos como conectivo principal la disyunción, una fórmula y la negación de la fórmula, o sea, su opuesto, no siempre tiene que estar negada, podemos llegar a esta conclusión. Hemos obtenido C y D y hemos llegado a C por regla de eliminación de la conjunción, ¿sí? En 9. Una resolución está bastante sencillo este ejercicio. ¿Alguna duda? Ok, entonces sigamos. Ok, aquí hay un ejercicio de un examen. Bien. Nos pide que demostremos la validez semántica de la fórmula por deducción natural. Ok, entonces, eran varios incisos, parece. Nos dan esta fórmula, ¿sí? A la cual le tenemos que aplicar el teorema de la deducción. Una vez que le aplicamos el teorema de deducción, la separamos y se vuelve una deducción. Y obtenemos una premisa, que sería esto, ¿no? Toda esta. Y otra, que sería negación de A, pero no sería una premisa, sino sería más bien una premisa auxiliar. ¿Ok? Bien, entonces a partir de ahí empezamos a resolver. Resolvimos esto pensando en que mi conclusión no es negación de B, ¿sí? Sino la negación, mi conclusión no es esta B, negación de B, ¿sí? Sino la negación de mi conclusión. Entonces, esto se convierte en una premisa auxiliar, ¿cierto? Es como tener algo así. Si vamos a armarlo en una deducción, sería así. Así. Luego, acá tendríamos negación de A y nuestra conclusión sería negación de B. ¿Ok? Más o menos está así. Estamos pensando que usando el teorema de la deducción, este es el ejercicio. ¿Ok? Entonces, estoy diciendo que esta conclusión, que es negación de B, no es mi conclusión, sino es la negación de mi conclusión y lo tomo como premisa auxiliar. ¿Ok? Luego, por regla de eliminación de la negación, en B, obtengo esta B, ¿sí? Podemos eliminar de 2 negaciones seguidas, ¿sí? Por regla de eliminación de la negación. Bien, entonces, por regla de introducción a la conjunción, obtenemos negación de A y B entre 2 y 4, ¿sí? Luego, le conectamos esta fórmula que acabamos de obtener por regla de introducción de la conjunción con la 1, ¿sí? Esta. Si se habrán dado cuenta ya, hemos hallado la negación, hemos hallado una contradicción, ¿sí?
La negación de esta fórmula que hemos armado acá es la premisa 1. ¿Sí? No hay donde perderse. Entonces, ¿qué hemos dicho, no ve? Que si nosotros hallamos una contradicción, quiere decir que mi conclusión no es la negación de mi conclusión, o sea, esta premisa. No. Quiere decir que mi conclusión es la negación de mi conclusión. Entonces, negamos nuevamente esta conclusión que creíamos que era nuestra conclusión y obtenemos esto, ¿sí? Entonces, luego, por regla de eliminación de la negación, en nuestra premisa 7, obtenemos negación de B, que es nuestra conclusión. Como hemos usado la regla de eliminación, bueno, el teorema de la deducción, por regla de introducción a la implicación, podemos llegar a nuestra conclusión inicial, que era básicamente esto, ¿cierto? Negación de A implica negación de B. Aunque este paso, como les decía, no es necesario, basta llegar a negación de B, pero igual, ¿ok? Pueden hacerlo. Y de esa manera hemos llegado a nuestra conclusión. Aquí hemos usado un método indirecto, que es el método de refutación, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo una duda. En el número 2, ¿por qué el menos A lo tomo como premisa auxiliar y no solo como premisa? Ok, porque mi conclusión por los paréntesis no es negación de B, ¿sí? Mi conclusión tendría que haber sido así, ¿sí? Solo deberíamos haber tenido una sola premisa. Aquí. Aquí. Es más o menos así el ejercicio, ¿ok? Así. Así. A partir de acá. Así. ¿Ok? Lo hemos tomado como premisa auxiliar porque es nuestro antecedente. El antecedente de nuestra conclusión. No es una premisa como esta. ¿Por qué? Por estos signos de agrupación, ¿sí? Y el teorema de la deducción nos permite tomar este antecedente como una premisa auxiliar. Y bueno, en este caso, de hecho, en deducción natural, en deducción natural hay una regla que les dije, si no se recuerdan, que es... Bien, bueno, creo que no es parte de las reglas de... ya, la regla de introducción de la implicación, ¿sí? Esa regla nos permite tomar A, el antecedente de nuestra conclusión, si nuestro conectivo principal es la implicación, como una premisa auxiliar. ¿Sí? Tenemos que darnos cuenta muy bien cuando nos dan una fórmula, cómo aplicar el teorema de la deducción. ¿Sí? Esa es la razón por la que hemos tomado esto como una premisa auxiliar, porque no es una premisa. Si digamos que no tuviéramos estos signos de agrupación, ahí probablemente, ahí sí sería una premisa, así. Y nuestra conclusión sería negación de B. Así. Pero no, tenemos que fijarnos muy bien en los signos de agrupación a la hora de aplicar el teorema de la deducción. Y bueno, sabemos por qué hemos utilizado negación de B como premisa auxiliar. ¿Alguna otra duda más? No, está todo claro, es que me confundí con el teorema de la deducción, lo que está escrito a la derecha del ejercicio, y como había
Y yo vi, ¿no? Dos premisas después del TD. Entonces yo dije, oh, medio raro estaba. Entonces, eso era mi duda. Gracias. Sí, sí, entiendo, entiendo. Sí, tienen que practicar, ¿ok? Tienen que darse cuenta, es más o menos como tener mucha práctica y darse ya, fijarse y ya se tiene la respuesta, ¿ok? Entonces, si no hay más dudas, pasamos a las prácticas. Ok, este es un ejercicio bastante simple de su texto, ¿sí? Entonces, a ver, acá tenemos 1, 2, 3 premisas, ¿sí? Ok, entonces tenemos la primera, que es esta. La primera. Ok, ustedes vayan pensando, por favor, por dónde vamos a empezar a resolver ese ejercicio. ¿Sí? Porque ustedes me tienen que decir la resolución. Si no practican, no van a aprender. Bien, entonces, ¿por dónde empezamos? Ya tenemos nuestras 3 premisas. ¿Qué dicen? ¿Por dónde empezamos? Tenemos que llegar a negación de T. Podemos hacer regla de la eliminación de la conjunción en el 1. Ok. Vamos a obtener entonces estas dos fórmulas por regla de eliminación de la conjunción en 1. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué hacemos en 6? Vamos, está sencillo. Les prometo que no tiene muchos pasos. Morgan, no, Morgan en el 5 o no sé. Es lo primero que se me ocurre cuando veo. Sí, ya está bien. Siempre debemos hacer algo. Hacer algo nos va a dar una idea. Ok, a Morgan en el 5. ¿No sería mejor? Interdefinición. Sí. Primero interdefinición, ¿verdad? Ya, entonces vamos a hacer interdefinición en el 5. ¿Ok? Entonces, como aquí tendríamos una doble negación, aquí sería una O, y eso sería por interdefinición en el 5. Bien, nos queda así. ¿Qué más? Hacer Morgan y luego otra vez al resultado hacer la regla de eliminación. Hacer Morgan en 6. Sí, yo Ok. creo. Ok, negación de Q, aquí 7. Negación de Q y negación de R. Sí, nos quedaría. Ah, no, con mayúscula. Negación de Q y negación de R. Ok, en 6. Luego, ¿dónde más haríamos interdefinición?
¿Qué más? Ahí está. Vamos, ya se está terminando. Falta poquito. Interdefinición en 2. Eso. Bien. En 8. Hacemos interdefinición en 2. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué hacemos en 9? Regla de eliminación de la conjunción en 7. ¿Ok? Regla de eliminación de la conjunción en 7. Muy bien. Y ahora, ¿Será un Toledo Opponents? sí. Muy bien. Un Toledo Ponens entre 8 y 9. Así. Ay, esto puede ser confuso. Ya, así. Toledo Ponens. Entre 8 y 9 y hemos llegado a negación de T. ¿Sí? Todo bastante fácil. Este ejercicio. No hemos usado casi ninguna regla medio compleja como la de eliminación de la disyunción ni nada. ¿No ve? Ok. Hagamos uno más entonces. Ok. Demostrar la siguiente regla derivada de deducción natural. Bien. Tenemos solamente acá una premisa. Y va a ser así, ¿cierto? Ya. Entonces, acá vamos a hacer la resolución. Como premisa número 1 y única. Tenemos esto. ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Sería absurdo hacer Morgan y listo, el resultado hecho. Hacer Morgan. ¿Por qué sería absurdo? Porque, no sé, es raro resolver una deducción. Ajá, ya. Hay que quedarnos, hay que quedar algo ahorita. No podemos demostrar Morgan con Morgan, ¿sí? Las reglas derivadas, por ejemplo, ¿recuerdan? No, aquí tengo un ejemplo bonito de lo que hemos hecho, ¿no ve? Esta es una regla, por ejemplo, una regla derivada ¿de qué? De identidad, ¿cierto? Es lo mismo que esta regla, pero le decimos, no sé, regla derivada, como acá, ¿no? En el enunciado, ¿dónde está? Acá, sí, regla derivada, porque le he hecho algún tipo de cambio, pero en esencia esta regla es Morgan, ¿cierto? Entonces, sí es absurdo hacer el tenedor con el tenedor. Por eso no podemos usar Morgan directamente para resolver esto porque ya estaría resuelto. ¿Sí? Esta es una regla derivada de Morgan. Cuando ustedes vean su texto, las reglas derivadas de deducción natural están demostradas por las reglas básicas, ¿no ve? Las 8 reglitas que le dije. Pero cuando tenemos las reglas derivadas, estas las usamos para demostrar otro tipo de reglas. No las podemos usar para demostrarse a sí mismas. ¿Sí se entiende, ok? Entonces es por eso que no podemos usar Morgan.
Qué bien que lo mencionó su compañero. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Solo tenemos una premisa. ¿Qué hacemos? ¿A qué recurrimos? ¿Qué hacemos? Premisa auxiliar de... mm, En 2 usaríamos como la conclusión como premisa auxiliar. sí, Ok. solo A. Ah, Oh, ay, y aquí ya me estoy rayando. sí. Eh, se puede, se Hay puede, se puede sacar como premisa auxiliar. la conclusión, sí, de una manera. La negación de la conclusión, ¿no es cierto? Sí, exacto. Ah, ya, sí, entonces sí se puede resolver. Ya. En este caso se puede tomar otro camino también. Según veo, no, solo hay una premisa. Es casi bastante claro el camino que se puede tomar cuando tenemos pocas premisas. Casi nos lo grita el ejercicio. Y se van a dar cuenta cuando practiquen un poquito más. Ya. Entonces tenemos la negación. Esto lo voy a encerrar porque si no va a ser bastante confuso. ¿Ok? Y esto como premisa acá, auxiliar. Y esto es una premisa. ¿Sí? Son cosas distintas. ¿Qué hacemos en la 3? Vamos, ¿qué hacemos en la 3? No, no hay muchas premisas para pensarlo. No se puede hacer, no podemos considerar la conclusión A o B como una premisa, ¿no? Como una premisa auxiliar. La estamos considerando como una premisa auxiliar. En la 3, ok, Morgan en la 1. A ver, alguien dice Morgan en la 1. ¿Ok? Entonces, si hacemos Morgan en la 1 sería negación de A o negación de B. No, y negación de B. Así. ¿Ok? Esto por Morgan en la 2. Ok, hay una cosa. A ver, ¿para qué estamos usando nosotros la negación de la conclusión? Para hallar una contradicción, ¿ok? Si vamos a usar, digamos, ese camino, ya tenemos que pensar en cómo armar nuestra contradicción. ¿Sí? Ok, entonces alguien ha dicho Morgan era 2. ¿Sí? Morgan era 2. O era la 1, a ver. En la 1. Ya, está bien, vamos a hacer Morgan en la 1. Sería A o B. Así. Morgan en la 1. Ya. Listo. ¿Qué hacemos en la 4? Regla de introducción de la negación. No, ¿Cómo que regla? ¿Por qué? No, 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 no. regla de introducción de la implicación, perdón, me confundí de... Ya, muy bien. Muy bien. ¿Ves? Eso no hay mucho. Regla de introducción de la implicación, como dijo su compañero, entre 2 y 3. ¿Sí? Eso hemos hecho en la 4. Regla de introducción de la conjunción. Era conjunción. Ya. Entre 2 y 3. Bien. ¿Qué hacemos luego? Ahora recién podemos usar la regla de introducción de la negación, ¿no es cierto? Sí, exacto. Entonces, ya que tenemos una contradicción, o sea, hemos hallado una fórmula y su negación, podemos decir que nuestra conclusión no es la negación de nuestra conclusión, ¿sí? Esta conclusión de la premisa 2, sino más bien la negación de nuestra conclusión.
por regla de introducción de la negación en 2. ¿Sí? Y en 6, como ya es creo bastante obvio, obtenemos nuestra conclusión por regla de eliminación de la negación en 5. ¿Sí? ¿Te ha entendido, no? Está bastante sencillo y ese es un ejercicio de un examen. ¿Sí? Nunca se olviden, no podemos resolver las reglas consigo mismas, ¿ok? No vamos a resolver identidad con identidad. Morgan con Morgan, interdefinición con interdefinición. ¿Sí? Esos ejercicios son bastante sencillos, no son largos, pero hay que darse cuenta. ¿Sí? Esto es... ¿cómo se llama esto? Interdefinición. No, eso es Morgan. Es Morgan, ¿sí? Morgan. Siempre me confundo. ¿Bien? ¿Alguna duda? Tengo un compañero que pregunta, no tiene micrófono, si se podía, creo que el ingeniero dijo que no se podía usar el teorema de la deducción en deducción natural. No sé. Ok. No estamos usando el teorema de la deducción en sí, en deducción natural, sino en esta fórmula, ¿sí? Porque no podemos resolver una deducción si no tenemos la deducción. Acá, ¿sí? Así que necesariamente tenemos que convertir esta fórmula en una deducción, ¿sí? Y lo que hemos usado acá en negación de A no es el teorema de la deducción, sino más bien la regla de introducción de la implicación, ¿sí? Donde podemos tomar el antecedente como una premisa auxiliar y si a partir del antecedente llegamos al consecuente, entonces hemos llegado a la conclusión. Es por eso que aquí está. Es nuestro camino, ¿ok? La regla de introducción de la implicación. En sí, no estamos usando el teorema de la deducción en esta resolución, no. Lo estamos usando en esta fórmula. ¿Cómo vamos a resolverla si no la convertimos en una deducción? ¿Sí? Y la manera de convertirla en una deducción es usando el teorema de la deducción. No estamos usándolo en la resolución, ¿sí? Sino en la fórmula. Si les dan una fórmula, tienen que convertirla a una deducción necesariamente pues para resolverla. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna otra duda? No sé, no veo el chat. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Ok? Bien, entonces ya hemos terminado con deducción. Voy a pasar a sistemas. Sistema K, sistema L. ¿Sí? Esta es la última oportunidad para una duda de deducción natural. Así, bastante rápido. Si alguien tiene alguna duda. Hay a veces que al final del ejercicio se escribe, ¿no? La regla de introducción de la implicación de tal a tal número hemos hecho, ¿no? No es importante hacer eso, ¿no? No es obligatorio. Bueno, no es obligatorio, o sea, la razón por la que digo que no es obligatorio es porque ya hemos llegado a la conclusión. Esto es como una formalidad, ¿sí? Es como una formalidad. No es una formalidad, es como esto, miren. Como esto, ¿sí? Ya hemos llegado a la conclusión, pero ¿por qué hacemos esto? Porque estamos indicando qué tipo de regla hemos usado. La regla de eliminación de la disyunción desde 3 a de 4 hasta 13 es una formalidad. Es lo que nos indican
las reglas básicas, ¿sí? Pero yo les aconsejo que lo hagan, tampoco es mucho lío, o sea, yo a veces lo olvidaba, pero no había problema, es por eso que les decía. Es como una formalidad y nada más. ¿Alguna otra duda? O sea, si en el examen no hacemos eso, no importa, ¿no? O sí importa. Bueno, básicamente para llegar aquí al paso 8 ya has resuelto el ejercicio, ¿cierto? Si tú no pones tu formalidad acá, pues no importaría, la verdad. Pero como el ingeniero, tampoco. Bueno, ya saben que pónganla, al final es un paso más. No, no hay problema con eso. ¿Sí? No hay problema. Al final ya han resuelto y han tenido que resolver todo esto. Y de lo último, pues es como para cesar el ejercicio. ¿Sí? Así que pónganlo. ¿Algo más? ¿Ok? Entonces, pasemos a sistemas de demostración. Bien, entonces, esos sistemas se consideran como sistemas directos de demostración, validación de fórmulas, ¿sí? Entonces, tenemos dos, sistema K y sistema L, ¿sí? Estos sistemas contienen alfabetos, tienen su alfabeto, tienen sus reglas de sintaxis, sus axiomas y sus reglas de inferencia, ¿sí? Entonces, vamos a empezar nosotros por el sistema K y luego continuamos con el sistema L, ¿sí? Este es el conjunto de axiomas del sistema K. Tiene en total 8 axiomas, ¿sí? Que son como plantillas para construir fórmulas y empezar la resolución del ejercicio. Como podrán ver, por ejemplo, el axioma 3 es para un ejercicio que requiera que en la conclusión tengamos el conectivo principal de la conjunción. El axioma 4 es básicamente la regla de simplificación de la conjunción, ¿cierto? Pero en fórmula, en axioma, ¿ok? Ese es el axioma 4. El axioma 5 es básicamente... Es básicamente la regla de adición de la disyunción, ¿sí? Este axioma de acá lo podemos usar cuando nuestra conclusión la conclusión que queremos hallar está negada, ¿sí? Y el axioma 8, por ejemplo, es el de la regla de eliminación de la negación, ¿sí? Básicamente es eso. Pero es una manera de validar fórmulas mediante otro método, ¿sí? Ya, estos sistemas también tienen un conjunto de teoremas, ¿ok? Los teoremas son básicamente las reglas de inferencia de álgebra de proposiciones, pero en fórmulas, ¿sí? Son las reglas de derivadas de deducción natural, pero en fórmulas, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el 1 es el de identidad. Después, ¿cuál es? El 8 es de interdefinición. El 9 también, pero con el conectivo de la disyunción. El 8 de la conjunción y así, ¿ok? Ahora, hay un asunto aquí. Si nosotros estamos demostrando el teorema 4, por ejemplo, podemos usar todos los teoremas que estén antes del teorema 4, ¿sí? Para resolver y demostrar el teorema 4. No podemos usar el teorema 4 para resolver el teorema 4, ni los teoremas que están por debajo del teorema 4, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, eso se aplica para cada uno de estos teoremas. Si se les pide que
demuestren que la validez de cada uno de esos teoremas, solo podemos usar los teoremas que están por encima del mismo, ¿sí? Y cada uno de estos tiene su nombre y está demostrado ya en su texto. Así que pueden ir resolviendo y comparando también, ¿sí? Hay 27 teoremas en el sistema K, ¿sí? Son bastantes. Y estos teoremas también se pueden usar de igual manera que estos axiomas para resolver, para demostrar fórmulas, ¿sí? Bien. La única regla, acá está, se me olvidó. La única regla de inferencia que se usa para estos sistemas es la regla del modus ponens. ¿Sí? Esta es la regla del modus ponens. Donde tenemos acá A, la conocemos perfectamente, creo que no es necesario explicar. Esa es la única regla de inferencia, ¿ok? ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo usamos los axiomas? Lo vamos a ver en este ejemplito, ¿ok? Bien, ¿qué nos pide? Demostrar la validez semántica de la siguiente fórmula por sistema K, ¿ok? Bien, entonces, lo que tenemos es esta fórmula. Usamos el teorema de la deducción, ¿sí? Y esto se convierte en nuestra premisa y esto en nuestra premisa, ¿sí? Negación de B, entonces, es nuestra conclusión, ¿sí? Bien, entonces, empezamos. Como lo primero que tenemos que ver para armar la estructura más básica es lo que quiero hallar en mi conclusión, ¿sí? Aquí hemos armado que después de usar la única regla de inferencia, el modus ponens, para despejar esta fórmula, quiero hallar B. Ese es mi objetivo, ¿cierto? Negación de B. Entonces hemos usado el axioma 7, ¿no ve? Este es el axioma 7. El axioma 7 tiene esta estructura, ¿sí? A implica B, implica A, implica negación de B, implica negación de A, ¿sí? Entonces, para nosotros, A es B, ¿sí? Aquí está. A es B y B es negación de A y B, ¿sí? Estas fórmulas, B, A y todo lo que ustedes quieran, puede ser cualquier fórmula que se les ocurra, que quieran poner, que se inventen, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero siempre persiguiendo su objetivo, armar una estructura de tal manera que despejándola vamos a llegar a la conclusión que va a ser negación de B, ¿ok? Entonces, en este caso yo he dicho que quiero que B valga negación de A y B, ¿no ve? No voy a poner negación de A y C o C, ¿por qué? Porque no me conviene, ¿no ve? Entonces, también hay que tener sentido común, ¿ok? Entonces, armando esta estructura, A va a ser B y B va a ser negación de A y B. En acá, A sigue siendo B y B, nuestra fórmula B va a estar negada, ¿cierto? Esa es la estructura de esta fórmula. Siempre tenemos que seguir la estructura. Mientras sigamos la estructura, todo va a estar bien, ¿ok? Entonces, luego, negación de B, acá tenemos, si A era B, entonces vamos a negar B, o sea, negamos A, ¿sí? Entonces, continuamos. Luego hemos usado el axioma 3, ¿sí? El axioma 3 tiene esta estructura. A implica B, implica A y B. Para nosotros, A va a ser negación de A y B va a ser B, ¿sí? Ok. Entonces, hemos armado la estructura, todo está bien, ¿cierto? A implica B y todo, creo que se entiende. Bien. Entonces, ¿para qué hemos hecho esto, no ve? ¿Para qué hemos hecho esto? Vamos a realizar con la única regla de inferencia que tenemos para estos sistemas, con el modus ponens,
vamos a aplicarla entre el paso 4 y el paso 2, ¿sí? Bueno, con la premisa 2, ¿sí? Acá. Entre el 4 y el 2 vamos a hacer un modus ponens y nos va a quedar esto, ¿cierto? B implica negación de A y B, ¿cierto? Entre el 4 y el 2, ¿sí? Eso entendemos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? A ver, ¿me escucho? Ya, voy a asumir que sí. Entonces, ya, tenemos esto, ¿sí? Tenemos esto, esta fórmula. Nuestra nueva fórmula después de aplicar el modus ponens. Luego, volvemos a aplicar el modus ponens entre 3 y 5, ¿sí? En nuestra nueva fórmula la aplicamos con la primera, con el axioma 7, con la número 3 en donde hemos usado el axioma 7. Entonces quitamos esto y nos queda este resultado, ¿cierto? Nos queda B implica negación de la negación de A y B, implica negación de B, ¿ok? Se está haciendo más pequeña, eso está bien, ¿sí? Se está haciendo más pequeña, ¿bien? Entonces, luego usamos el axioma 1 para construir otra estructura, ¿sí? Una que nos convenga. Ok, este es la estructura plantilla o plantilla del axioma 1. ¿Ok? A va a ser negación de A, negación de A y B va a ser B. ¿Sí? Entonces, intercambiamos esos valores en nuestra plantilla y nos va a quedar así. ¿Cierto? Está bien todo mientras sigamos la estructura. Ok. Entonces en 8. En 8, ¿qué es lo que hacemos? Realizamos un modus ponens entre 1, que es nuestra premisa, ¿cierto? La premisa que hemos utilizado en nuestra fórmula con el teorema de la deducción. Hemos obtenido esta premisa. Modus ponens entre 1 y 7, ¿sí? Está perfectamente, se va. Entonces nos quedamos con B, implica negación de la negación de A y B. Acá está. ¿Sí? Acá está. Y finalmente, ya hemos armado nuestra estructura. Realizamos un modus ponens entre 6 y 8. ¿Sí? Entonces, toda esa estructura que está por delante de la conclusión a la que queremos llegar, desaparece y llegamos a la conclusión. ¿Sí? Y así hemos llegado a la conclusión. Hemos utilizado solamente axiomas, pero también no se olviden, se pueden usar teoremas. ¿Hay alguna duda? ¿Se ha entendido todo, muchachos? ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Ok? Entonces, ya que no hay ninguna duda de ese tema, ¿ya han avanzado sistema K y sistema L? ¿O es nuevo para ustedes? Ya hemos avanzado, lo que recién vamos a avanzar es deducción natural. Oh, ya. Entiendo. Ya, tal vez por eso no hay ninguna duda. Bien. Ok, sí, tal vez me he adelantado con deducción natural. Bien, entonces, si ya han avanzado sistema K y sistema L, tienen alguna idea, ¿cierto? Yo creo que se entiende bastante bien.
Entonces, lo que yo les recomiendo es que vayan practicando todo. Hay bastantes ejercicios en su texto y algunos están con resoluciones, ¿sí? Muy bien, muchachos, lo dejamos hasta acá. Vamos a continuar la próxima clase con sistema K, sistema L, ¿sí? Y, sí, eso. Creo que ahí se acaba el tema 1 y luego pasamos al tomo 2 de su texto, si no me estoy equivocando. ¿Ok? Bien. Entonces se los voy a subir la clase y el PDF. Hasta luego, muchachos.